Como decíamos, en la barra de 9 metros, el desperdicio será menor porque la longitud requerida alcanza para dos utilizaciones de la misma dentro de la barra de 9 metros. Asimismo, en la de 12, el desperdicio va a ser de 3.7, pero no alcanza para la utilización de 3 cortes de lo que nosotros requerimos. Entonces, el menor desperdicio lo obtendremos en una barra de 9 metros. Hay que tratar de combinar 2 o más longitudes de corte en una misma barra comercial para obtener un total mínimo de desperdicio. Los ganchos y caballetes se pueden hacer con desperdicios. Será mayor en la medida que los desperdicios totales obtenidos sean mínimos como esta pequeña fórmula. El porcentaje de eficiencia va a ser igual al peso total del acero a utilizar, dividido para el peso total del acero a solicitar por 100. Obviamente, como tenemos un porcentaje, tiene que ser por 100. Los pesos totales de las barras se determinan a partir de las densidades lineales de las barras según el diámetro nominal. En el mismo caso del ejercicio anterior, donde se obtenía un desperdicio mínimo de 0.7 metros en las 10 barras comerciales de 9 metros con diámetro de 19.1 milímetros, sea lineal, de 2.23 kilogramos por metro, la eficiencia obtenida sería. Entonces, tenemos 10 barras que solicitamos. Y el total del acero a utilizar, bueno, se reemplazan los valores y se obtiene un total de eficiencia que de ese 0.7 metros va a tener un 92% de eficiencia en la utilización de las barras. Las barras de acero que trabajan junto con el hormigón para aportar los requerimientos de resistencias mecánicas de la estructura no van solas. Es imprescindible la presencia de elementos que permitan sostener y ubicar las barras de acero en su lugar, que queden fijas para evitar que al efectuar el hormigonado de la estructura, éstas se muevan y cambien de posición. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos estos elementos y nosotros puede que estén libres en ciertas partes del mismo, al momento de hormigonar el peso del mismo puede moverlas, lo cual deje parejo la repartición de las mismas y produzca ciertos cambios que no serán favorables. Hay que amarrar las barras unas con otras formando una malla, lo que se efectúa de forma manual utilizando alambre de acero dulce galvanizado. Señores, por favor, los que tienen el micrófono encendido, apáguenlo, por favor. Una forma más industrializada y eficaz de unión de las barras mediante soldadura, que a su vez puede efectuarse en talleres de preensamblaje con equipos especializados, máquinas punteadoras, o de forma manual a pie de obra. El ensamblaje de las mallas de armaduras en los talleres de acero puede efectuarse por soldadura, mediante los puntos de soldadura que nosotros conocemos, empleando electrodos, por resistencia, que son punteadoras múltiples, y estos son los tipos de soldadura. Como verán el de la izquierda, que dice soldadura con electrodo, se ve como la barra queda soldada junto a otro con otro tipo de soldadura. Pero la soldadura por resistencia, cuando se pegan las barras, ven cómo queda diferente. Manualmente por atado con alambre dulce galvanizado empleando un gancho. Estos son diferentes tipos de amarres que nosotros necesitamos hacer entre las barras para que se queden fijas y no se estén moviendo, perdiendo secciones de distanciamiento entre ambas, etc. El gancho de amarrar va a ser este, ¿no? Yo creo que todos nosotros lo hemos visto en alguna obra que hayamos visitado. Y las barras se atan de forma alternativa. Una sí, otra no. Una sí, otra no. Porque aquí también interviene el hecho de que no podemos dejar tan rígido esa estructura de acero, porque también necesita poder ser libre y moverse un poco. Ganchos y caballetes. Separan unas mallas de las otras. Estos son los tipos de ganchos y caballetes. Y estos son los separadores que garantizan la suficiente distancia de las barras de refuerzo a la superficie exterior de la estructura, lo que asegura su protección y durabilidad. Estos aquí son los diferentes tipos de separadores. También creo que si alguien habrá tenido la oportunidad de verlo, pero son muy interesantes. En nuestro medio, la verdad es que no se los utilizan mucho los que están en la parte de abajo, los de arriba sí, pero de acuerdo a la obra que vaya a tratarse.
Esto también es importante, el recubrimiento mínimo del acero mínimo del acero de refuerzo de la armadura. El recubrimiento mínimo de acero de refuerzo en la estructura se determina en función del tipo de estructura y el tipo de ambiente agresivo que pueda estar sometida a la estructura, que debe estar en la norma del acero. De acuerdo al ambiente salino, o si vives dentro de la ciudad y tienes otros tipos de factores que puedan ser nocivos para el acero, los recubrimientos van a ir variando. El recubrimiento mínimo tiene que ser esta formulita que está aquí, donde delta es el margen aceptado para el recubrimiento para elementos armados in situ. Y in situ será de 5 milímetros como mínimo y de 10 milímetros como máximo. Para elementos prefabricados será 0. ¿Por qué? ¿Nadie? Porque ya está prefabricado, ya está hecho. Nosotros no tenemos que realizar eso de ahí. La disposición de los separadores, o sea, a qué distancia se colocan unos de otros, está indicado en la siguiente tabla. Aquí podemos ver los diferentes tipos de elementos que nosotros podemos, en los cuales vamos a utilizar los separadores y los distanciamientos máximos o el menor de los casos, dependiendo para los elementos superficiales horizontales, losas, balsas, cimientos, etcétera, muros, vigas, columnas. Y bueno, como les digo, estos cuadritos podrán ser analizados por ustedes en esta misma clase que está siendo grabada y en el libro que les compartí y también en la diapositiva que ya les diré dónde tienen que ir a descargar. La ubicación de los separadores, tanto horizontales en las losas como para los muros y columnas, es esencial para garantizar la durabilidad de las estructuras y tienen sus límites, puesto que hay que evitar fisuración. Ahora, este es un diagrama de flujo de cómo se plantea el acero desde su entrada a la obra hasta la utilización del mismo. Entonces, vemos que al principio tenemos una zona de almacenaje de las barras comerciales. Llegan las barras y se las almacena, ¿no? Entonces viene y se las pasa a la zona de medición y corte de las barras, donde el ingeniero ya tiene que haberles dado un planito donde se tiene que especificar las longitudes de las barras. Y aquí, una vez hecho el corte, se pasa a un almacén de desperdicio los pedacitos que han sobrado. Entonces, de la zona de corte y doblaje pasa a la zona, perdón, de corte de barras, pasa a la zona de doblado, donde ya una vez recta y cortada las barras, se las dobla y se les da la forma que se necesiten para lo que se vaya a utilizar. Y la zona de empalme o preensamblado, que es donde siguen, es cuando ya se comienzan a formar las mallas o los elementos estructurales, por así decirlo. ¿Han visto cuando se han almacenado estructuras de acero que ya están formadas para fundir columnas? Se las tiene ya creadas en muchos lugares y luego simplemente ya se las pueda utilizar. Esa es la zona de almacenaje de las mallas y las otras armaduras ya ensambladas. Y una vez ya terminado esto, hacia la obra. Ahora, los cortes de las barras se los efectúa con cizallas. Espero que sepan que son unas cizallas. Los que no sepan ya la vamos a ver. Las manuales o portátiles cortan barras de hasta 12.7 milímetros de diámetro y tienen bajo rendimiento. ¿Por qué tienen bajo rendimiento? Porque son manuales. Las tenemos que hacer nosotros mismos con nuestra fuerza y obviamente no tenemos la rapidez y la eficacia de las que son automatizadas. Las remolcables, que al mismo decir que es remolcable, quiere decir que son grandecitas, pero bueno, se fijan a un lado de la mesa donde se miden las barras y pueden cortar barras de hasta 25.4 milímetros de diámetro. Esto es una cizalla. Las de alto rendimiento se emplean en talleres centralizados de acero. Pueden cortar barras hasta 35.8 milímetros, pueden ser eléctricas o hidráulicas, y contar con sistemas de control automático. Este es un tipo de cizalla automatizada donde se ponen solo las barras de acero de refuerzo en un lado, se indica dentro de la máquina el largo que quieran cortar y simplemente la máquina lo va pasando las barras y las va cortando. Más adelante también vamos a ver incluso máquinas que doblan automáticamente las barras de acero. El doblado en frío
Doblado se lo utiliza con una barra que a lo mejor ustedes la han visto, pero no saben cómo se llama. No sé, el término grifa es un término que se lo utiliza de manera coloquial en las construcciones. Es una barra de acero de hasta 1 metro de longitud y puede doblar barras de hasta 25.4 milímetros haciendo palanca. Esta es la dichosa grifa. Es una palanca que tiene 3 puntos para hacer el apoyo y poder realizar el doblaje de la barra. Las dobladoras mecánicas manuales, motor que gira mediante eje vertical y la barra se dobla sobre un mandril intercambiable, doblado de barras hasta 32.3 milímetros de diámetro. Las dobladoras de alto rendimiento para talleres centralizados pueden doblar varias barras de gran diámetro. Se puede programar el giro y las paradas las hace el equipo de forma automática. En talleres centralizados hay dobladoras automáticas para estribos o cercos. De esta manera, como ustedes podrán ver, si es que lo llegan a apreciar, el mandril que se encuentra en medio hace el esfuerzo de apoyo y en la máquina, de acuerdo a las longitudes que se requieran para la barra, va a ir doblándolas de manera automatizada. Como ven, hay 2 barras ahí. Están optimizando el tiempo para doblar 2 barras al mismo tiempo y sí, así ahorran tiempo. Ok, vamos a las conclusiones. La importancia del hormigón como material de construcción. Como les dije, es un material que hasta el día de hoy ha afectado la construcción más que cualquier otro material, porque hasta el día de hoy casi la mayoría, siquiera el 95% de las construcciones a nivel mundial son a partir de este material. ¿Cómo es el acero refuerzo para las estructuras de hormigón armado? Su calidad y las normas que lo regulan. Bueno, aquí nosotros tenemos las normas INEM, las normas técnicas ecuatorianas, y las normas del ACI, el American Concrete Institute, que en realidad nuestras normas son una traducción del mismo, y en realidad la verdad es que no varían mucho de esas normas. Y nosotros ya sabemos, como estudiantes de ingeniería civil, que las barras de acero de refuerzo tienen un propósito dentro del hormigón. Que el hormigón es muy rígido y muy bueno como tal, pero es malo en su flexibilidad. Y como nosotros tenemos estructuras que necesitan ser flexibles mucho más en nuestro medio sísmico o en elementos que requieran tener cierta flexibilidad para poder desenvolverse en su obra, lo indispensable es la barra de acero de refuerzo dentro del hormigón. ¿Cómo se hace el despiece de acero de refuerzo de los elementos estructurales del hormigón armado? Ya nosotros hemos visto que se realiza un plano de acuerdo a los elementos que nosotros vayamos a necesitar con las barras de acero, se entrega un planito de las longitudes y se hace el corte de acuerdo a lo requerido. El cálculo de la longitud recta equivalente de las diferentes formas de barras en las estructuras, dobleces y ganchos. Cómo optimizar el uso de las barras comerciales de acero reduciendo al máximo el desperdicio. Como vieron en una parte de la presentación, decía que incluso los desperdicios se los utiliza para hacer los amarres y ciertos tipos más de elementos. La importancia del espesor, del recubrimiento del acero y el importante papel de los separadores o durofríos, así como los caballetes y ganchos para separar las mallas de las armaduras. El proceso tecnológico de acero y refuerzo en los talleres, actividad de corte, doblado y empalme en diferentes niveles de mecanización. Ok, saquen los silencios de sus micrófonos que voy a hacer ciertas preguntas de control. Déjenme ver los participantes para saber a quién tengo que preguntarle. Aquí está. Ok, ¿qué es el hormigón? Esa es la típica facilita del principio, en la que ¿se acuerdan que yo les decía que no me gustaba que hagan esa pregunta, de que si están hablando sobre el cemento, lo primero que hacen preguntar es qué es el cemento? Pero bueno, me voy a pegar así a sus formas de hacer las cosas. ¿Qué es el hormigón? ¿Alguien? Bueno, es un compuesto que se conforma básicamente de cemento, agua, arena y aditivos.
que, así como usted mencionó que en la historia se ha venido utilizando, y si tiene un, si se, si, com- si tiene una buena proporción de sus elementos y un buen mantenimiento, puede durar hasta miles de años. Ok. Eh, Estaba buscando también las cualidades que también les nombré al principio, que es un material anisotrópico, que es termodinámicamente inestable, que es un composite, etcétera, etcétera. Pero lo que dices está bien, es una manera básica de nombrar el hormigón. Cuando les dije también que el hormigón es un material sílico-luminoso que desprende calor y que tiene la propiedad de que en presencia del agua y a temperatura ambiente comenzara a endurecer, que es la propiedad principal del mismo para formar la piedra artificial. Siguiente pregunta. ¿Por qué los ingenieros tienen que conocer la tecnología del hormigón? Fernando Alegría. Pienso que los ingenieros debemos de conocer la tecnología del hormigón para saber cómo se comporta cuando se es sometido, por ejemplo, a peso o cómo se comporta dependiendo del clima, de las situaciones. También debemos de conocer para saber cuáles deberían ser las mezclas para poder hacer un buen hormigón, ¿no? Ok, la tecnología del hormigón, como les comentaba desde la clase pasada, es el conjunto de procesos por el cual el hormigón debe pasar de manera correcta y bajo normas para poder aprovechar sus prestaciones en la mayor cantidad posible. En este caso, que recién comenzamos a hablar sobre las barras de acero de refuerzo, eh, la tecnología del hormigón tiene que ver tanto en el recubrimiento como la utilización de las mismas barras que van a prestarle esas propiedades de elasticidad, en que cada uno de los pasos y procesos que nosotros vamos a utilizar permitan que las prestaciones de resistencias mecánicas sean las ideales dentro del hormigón sin afectar que con alguna de las malas prácticas en la tecnología que nosotros utilicemos, tanto en el corte de barras, eh, la, eh, ah, el mal uso de los diámetros de los mandriles, los recubrimientos sobre las barras de acero de refuerzo, ninguno de estos procesos sea realizado bajo unas malas tecnologías que pueda afectar las prestaciones de resistencias mecánicas y durabilidad. Siguiente pregunta. ¿Qué son los mandriles y las grifas de acero y para qué se emplean? Para María José Vélez. El mandril es como un tipo especial de prensa porque sirve para usar objetos, para sujetar objetos. ¿Ya? ¿Me está hablando de los mandriles o me está hablando de las grifas? De los mandriles. ¿Y las grifas? Los mandriles son elementos con puntos de apoyo que, de acuerdo a la barra, al diámetro nominal de cada una de las barras, va a ser utilizado para sus ensayos de dobleces según lo requerido por los constructores. Las grifas son barras de 1 metro de longitud, las cuales se utilizan para hacer doblados en frío de las mismas barras de acero de refuerzo. ¿Qué son los separadores de acero de refuerzo? ¿Cómo pueden ser y cuál es su importancia? Luis Arteaga.
Luis Arteaga. Dejó solamente ahí, se fue. Leonardo Palma. Alguien que sepa qué son los separadores de acero de refuerzo y cómo pueden ser y cuál es su importancia. Los separadores de acero se utilizan entre las armaduras inferiores y la superior, en soleras, forjados o muros. También aseguran lo que sería la separación de las capas de armadura. Ok, sí, básicamente es eso. Bien respondido. Cosas así. Ya, gracias. A ver, para la próxima clase vamos a hacer un ejercicio sobre el cálculo de la longitud recta equivalente de las barras de acero y la eficiencia en los cortes de las barras. Ok, ha terminado la presentación del día de hoy en cuanto a al primer tema de la unidad. Este momento voy a compartirles eh, 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 Ok, para los que ya han estado entrando a su plataforma del aula virtual y una última vez para los que recién se conectan esta semana, entran a la plataforma del entorno de aprendizaje y buscan el curso en el que están viendo la clase, en este caso tecnología del hormigón, que es la que yo les voy a impartir. Entonces, entran a tecnología del hormigón y lo primero que se van a encontrar es la presentación del curso. En la presentación del curso, una vez más, que les urjo a todos que lo hagan, es que se dirijan a la parte final de la página y descarguen el sílabo para que tengan una idea de los contenidos de la materia y varios temas a tratar como los objetivos generales y los objetivos específicos. Una vez terminado esta clase, ustedes se van a dirigir a unidades, aquí como ven, están 5 pestañitas, se van a la parte de la que dice unidades, y va a estar ya presentada la unidad 1, el sistema de trabajo de hormigón armado, los trabajos de encofrado, trabajos de refuerzo estructural. Para la próxima clase van a seguir, nosotros acabamos de ver esto, que es la primera. Vamos a hablar, como les decía en la presentación, en la próxima clase van a ver ejercicios sobre la longitud recta equivalente, que va a ser la segunda diapositiva, segunda clase, y por último, los encofrados. Todo esto está dentro de la primera unidad. Sin embargo, como verán, aquí están ya subidos como links de descarga. En este caso, pueden ir a la primera, ponen link ahí. Bueno, parece que está fallando esto un poquito. Sí, se cayó de la plataforma, ¿no? Sí, está caída la plataforma. Bueno, en fin, donde estábamos en la unidad 1, si se ponen, hacen clic en el primer enlace, yo ya les preparé para que ese enlace los lleve a la diapositiva que acabamos de ver para que la descarguen y la tengan, la analicen y la estudien. Así también, también más abajo van a encontrar otros links que son con las presentaciones. Alguien, por favor, tiene el micrófono abierto, que lo ponga en silencio. Están las siguientes diapositivas. Aquí está. Mira, si me da la horita más tarde, la horita más tarde. También le tengo la listita. Estoy escuchando a la señora que está que reclama algo. Ingeniero, pero usted tiene la opción, creo, ¿cómo es? De callar los micrófonos o algo así. Vamos a ver. Sí, porque yo estaba viendo Resistencia y un ingeniero también hizo lo mismo y cayó a todita la gente. Interesante, no lo sabía, gracias. Ok. Aquí está. Bueno, la unidad 1.
Los resultados del aprendizaje que, también los pueden encontrar dentro del sílabo, que les dije dónde lo encontrarlo. Aquí están los 3 temas que se van a ver en la primera unidad. Y aquí los recursos. Los recursos son los que yo les he subido para que ustedes vayan analizando. Como les dije, hacen clic aquí y los va a llevar a la presentación que les acabo de dar. Las descargan y la analizan. ¿Ya? Ahí está. Una vez, otra vez. Una vez analizado ya cada uno de estos aquí, no necesariamente tienen que ir a las diapositivas acá, pueden ir analizando la primera si desean, que es la que acabamos de ver, no hay problema en ese sentido. Y una vez que termine ya esta videoconferencia, junto con la anterior, se pueden venir acá a video clases, después aquí mismo en la unidad, y aquí le voy a subir el enlace de la presentación que acabamos de tener, la anterior y esta de aquí. ¿Está correcto? Yo creo que con eso estaría cubierto un poco todo porque ya se grabó la clase, se dio el primer tema de la primera unidad con la presentación preparada para ustedes y asimismo también ya tienen el link de descarga aquí dentro del aula virtual para poder descargar la presentación realizada. También aquí les voy a comenzar a poner lo de los libros, aunque ya se los di, pero igual necesito que también los libros estén acá para evitar cualquier problema a futuro que vayan a decir que no les he dado los libros. Pues bueno, aquí también les voy a poner el link para la descarga de los libros. Bueno, señores, ¿hay alguna pregunta? Profesor, más abajo de los libros y las unidades hay una tarea, pero No, no hay ninguna descripción sobre ella. sí, porque no les he dejado ninguna tarea todavía. Es más, anoche tuve el mensaje de una chica de otro paralelo diciendo que le aparecía a ella una tarea como que ya tenían que hacerla y que se había culminado. Estuve averiguando y no. Lo que pasa es que con la creación de las aulas últimamente hubieron ciertos errores y salía una tarea por default, por así decirlo, pero en realidad no hay ninguna tarea, no, eso no le tomé en cuenta. Cuando yo les diga, les voy a dejar una tarea, ahí ya les va a aparecer y ahí sí ya tienen que ir. Por el momento aún no. ¿Hay alguna pregunta acerca del tema visto hoy día, señores? ¿No? Sí, ingeniero, una pregunta. Sí, ¿quién está hablando? Dígame. Carol García, quería saber acerca de si vamos a manejar un portafolio digital o solo las tareas serán subidas por medio de la plataforma virtual. Eso sabe que todavía no nos han dicho acerca de los folders de la materia. Obviamente las tareas que sean programadas por los docentes, se recomienda que sea en la plataforma, porque ahí es la única manera de evidenciar todas estas cosas aquí. Pero acerca de un folder, bueno, yo tengo entendido que como ley, siempre los estudiantes tienen que hacer uno para ellos, y nosotros los docentes uno de la materia. Pero no sé qué cosas hayan cambiado, qué regulaciones hayan cambiado por la situación en la que estamos. Si usted desea, por si acaso, vaya teniendo el suyo, cosa que si a futuro dicen, ¿saben qué? Si tenían que hacerlo, pues bueno, ya lo tenía. Listo. Y lo de las tareas, si yo cuando comience a dejarlas, estarán aquí en la plataforma, porque es la única forma de evidenciar. Listo, ingeniero, gracias. Ok. Oiga, señorita, hágame un favor, por favor, cambie su nombre de aquí en el Zoom, porque sale Carol G y no veo su apellido. Y para mí es más fácil distinguirlo con los apellidos. ¿Alguien levantó la mano por aquí? Miller, Maelo, no veo el apellido, pero bueno, hable. Sí, hola profesor, buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son los mantenimientos que se le dan al hormigón para que dure cientos de años? A ver, nosotros tenemos protecciones principales y protecciones secundarias que se le dan a los hormigones. Eso va de acuerdo a la etapa y la fase en la que se encuentra el hormigón. Si nosotros hemos diseñado un hormigón de manera correcta, es un tipo de protección primaria, por así decirlo, porque nosotros vamos a tener un buen hormigón que va a estar
de manera correcta realizado y vertido en todas sus tecnologías y curado, etcétera, etcétera. Luego de eso, cuando ya el hormigón se haga el desencofre y ya está expuesto y funcionando, vienen las protecciones secundarias. Las protecciones secundarias, básicamente, la mayoría de ellas, son mediante pinturas, que nosotros vamos a... No, eso se vio en ensayo de materiales. Las pinturas nosotros no tenemos que verlo como un material embellecedor. Nosotros debemos ver la pintura como un material de construcción importante que nos brinda una protección secundaria. Recuerdan que les dije que se forman fisuras y grietas. Entonces, mediante las pinturas, las fisuras y grietas que no hayan podido ser eliminadas, podemos recubrir la superficie del hormigón y así evitar tanto el deterioro del mismo por impacto o rosadura, porque hay deterioros del hormigón por rosadura que van desgastando su superficie. También la pintura evita que ese roce desgaste eso. Hay otras pinturas que no permiten que entre el agua y el aire y comiencen a dañar. Entonces, ese es el tipo de protección secundaria. Hay vinilos, hay incluso emulsiones plásticas que pueden rellenar grietas, pueden proteger. Hay diferentes tipos de protecciones, pero las protecciones secundarias son las más importantes al momento de querer alargar la vida de las estructuras de hormigón. Hay protecciones, por ejemplo, de puentes cuando sus bases están expuestas a las mareas o a ríos que contengan un agua que puede ser dañina. También se les da otro tipo de protecciones secundarias, no solamente al hormigón, sino que también al acero. Al acero se les dan tratamientos donde se le invierten sus... se me fue en este momento, pero en la próxima clase lo vamos a ver, que ahí les voy a decir cuál es. Se dan tratamientos al acero para que repelan ciertos tipos de daños de oxidación, de sulfatos, etcétera, etcétera. No sé si eso haya respondido tu pregunta. Ah, sí, también ¿cómo se llama? El lucido también es bueno. ¿Perdón? El lucido. No te entiendo. El lucido. Cuando luce la pared. El enlucido. Sí. ¿Qué pasa con el enlucido? Digo, también es bueno para que los poros no entre los oxígenos. Sí, pero también tienen que utilizar una tecnología adecuada para que el enlucido tampoco reduzca la sección del hormigón que estás enluciendo. Hay que hacerlo de manera correcta, con la herramienta correcta, en los sentidos que dicen las normas, etcétera, etcétera. Pero sí, elimina ciertas fisuras y le da un acabado a la superficie. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, señores, les agradezco mucho que hayan podido participar. Como vieron en el mensaje que les dije, no son obligatorias por las limitaciones de muchos, pero les agradezco que estén aquí porque, como les digo, igual es bueno que esté siendo grabada y que ustedes estén prestando atención. Se van a subir los videos y igual para las personas que no pudieron estar, que también es entendible, ya saben, o si no, bueno, como no han estado aquí, ustedes tal vez le puedan indicar dónde pueden ir en el aula virtual para ver tanto estos videos, también la presentación que acabamos de ver, que también está subida, y puedan descargar también los libros, etcétera, etcétera. Señores, por mi lado les agradezco, muchas gracias y que tengan buena semana. Gracias, ingeniero. Pasen bien.